¿cómo se llama? De alegría con la clase. Muy bien, yo creo que vamos a, por respeto a las personas puntuales, vamos a iniciar la clase, jóvenes. Entonces, la última firmina fue el glosario para que ustedes, ¿cómo se llama? Buscaran esas palabras claves que tenemos, esos conceptos claves que hay que buscar. Si encuentran varias opiniones, pues pónganlo, ¿verdad? Hay opiniones muy cerradas bancarias y otras más de microfinanzas, un poco más amplias. Y hay conceptos, digamos, que son un poquito más de profesor, ¿verdad? Entonces, por ahí voy a estar recibiendo esta semana, está abierto el link para que puedan ingresar sus trabajos. Por favor, los trabajos bien hechos, no quiero el que me entregue trabajos sin identificación, sin su carátula, sin su introducción, sin sus comentarios, al final, observaciones o conclusiones. Es un trabajo que no va a tener muchos punteos porque no fue hecho al menos con las normas APA, ¿no? Yo les he estado indicando que deben de acostumbrarse a utilizar las normas APA. Por consiguiente, les solicito que me entreguen trabajos profesionalmente bien elaborados. Este trabajo es sencillo, pero no por ser sencillo me van a entregar ustedes solo el listado y su interpretación, porque no es ese el objetivo, ¿no? El objetivo es aprendizaje, pero también que ustedes aprendan a entregar sus trabajos profesionalmente, porque ya están en la universidad, ¿no? Entonces, les encargo eso muchísimo, ¿verdad? Para que no me vayan a entregar trabajos mal elaborados. Muy bien, después de lo siguiente vamos a entrar de lleno a la siguiente diapositiva, ¿verdad? La vamos a poner. Aquí tenemos evitar una inadecuada administración de la cartera de crédito. Recuerden que estamos viendo el control de cartera y la morosidad que pueda generar la misma, aspectos importantes a desarrollar como el ojo clínico, aspectos importantes a pegarse a las metodologías, aspectos importantes, estos consejos que se están dando acá, tomarlos muy en cuenta. Si ustedes siguen al pie de la letra estas recomendaciones, pues no van a tener carteras morosas o no van a tener muchos problemas con la recuperación de sus créditos, ¿verdad? Entonces dice evitar una inadecuada administración de la cartera. Entonces, el asesor de crédito debe de identificarse bien con el cliente, pero no debe socializar demasiado que permita el abuso de confianza en cualquier vía con el cliente. La relación debe ser profesional, objetiva y ética, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Si se hace un amiguismo o un compadrazgo, se pierde la objetividad de la investigación, ¿verdad? Entonces ya entra ahí el afecto, ya entra ahí digamos, el relacionamiento que en determinado momento puede ser infructuoso porque se pierde la objetividad del análisis. Entonces, el abuso de confianza en cualquier vía, ¿verdad? Tanto por parte del cliente como parte del asesor de crédito que se puede dar, ¿no? Entonces, la relación con el cliente debe ser una relación muy objetiva, una relación empresarial entre la institución y el cliente, una relación de amistad con esa persona, pero una amistad profesional. No es mi amigo del alma, no es mi compañero, en otras palabras, no es mi cuate, no, es una relación profesional entre una institución a la cual el asesor representa y la persona que está tramitando un crédito. Cuando se da demasiado amiguismo, le vamos a llamar así, amiguismo, mucho relacionamiento, puede ser un problema. El consejo es que cuando ustedes tengan o una persona conocida que quiera tramitar un crédito, no lo tramiten ustedes, sino que désenlo a otro asesor para evitarse problemas. Porque a un principio puede ser una relación buena,
pero por una situación de crédito donde está involucrado el dinero, se puede convertir en una relación inapropiada o en detrimento de ustedes mismos o de la persona. Entonces, es importante que créditos a parientes, créditos a amigos, ¿verdad? Deben de ser tramitados por una persona diferente. Ustedes van a conservar su amistad con esa persona y la persona que les tramita el crédito va a ser mucho más objetivo para tramitarle ese crédito a esa persona. Es un principio fundamental para tener carteras sanas, tener carteras que están bien analizadas, es no otorgar crédito a amigos o parientes, ¿verdad? Eso debe estar prohibido en las instituciones, deben de tener un marco regulatorio en este sentido. Los amigos, pues no se puede determinar, ¿verdad? Pero el parentesco familiar sí, y no es apropiado que un asesor tramite crédito a parientes. Y amigos, pues decirles a ustedes, evítense problemas futuros, ¿verdad? Porque siempre cuando hay una situación de dinero de por medio, algunas veces, no todas las veces, termina mal, ¿no? Entonces, esa es una recomendación válida para evitar tener una cartera que al final pueda ser problemática, ¿no? Muy bien, pasando al siguiente, dice realizar un análisis ético responsable del cliente, grupo o individual, enfocado siempre al análisis de la unidad familiar y de sus capacidades de pago. No perder de vista esa parte de la evaluación que son importantes, ¿verdad? La vida personal del cliente con su familia y su entorno y la vida profesional o la vida de experiencia como microempresario en alguna actividad productiva, ¿no? Entonces, estas investigaciones deben de ser bien realizadas objetivamente, sin perder de vista en ningún momento la ética, la moral y el profesionalismo que nos debe caracterizar al elaborar y darle trámite a un crédito, ¿no? Muy bien. Mucho ojo, dice ahí, ¿verdad? Objetivo, profesional y ético, ¿sí? Eso, por eso le puse ahí para que ustedes siempre tengan esa parte bien clara, ¿no? Factores claves, ¿verdad? Siempre seguimos con la cartera, ¿no? En las microfinanzas, la calidad de la cartera se mide a través de los indicadores de morosidad. O sea, esa es la forma más fácil de poderse dar cuenta uno qué tan mal o qué tan bien se están haciendo las cosas, porque cuando los análisis son mal elaborados, va a tener rápidamente, ¿verdad? En corto tiempo, una mora reluciente muy rápidamente, ¿no? Entonces colocó muy rápido, pero así vemos que en los próximos meses está cundido de mora. O hay personas que colocan cartera muy rápido y no tienen mora porque están haciendo un buen trabajo, ¿no? Entonces, la rapidez no tiene nada que ver con que se haga un mal crédito, ¿no? Quiero dejar muy claro eso. Hay personas muy rápidas, efectivas y eficientes para hacer su trabajo, así como hay personas muy rápidas que son irresponsables y que solo están tratando de ganar alguna comisión. Eso se da cuando muchas veces hay comisión directa solo por llevar clientes a una organización, ¿verdad? Algunas empresas, algunos bancos, algunas instituciones tienen a veces bonos separados así por productividad y muchas veces eso eleva los indicadores de morosidad de las instituciones, pero así también cobran tasas elevadas para recuperar un poco, ¿verdad? Y el riesgo es más alto, y por consiguiente muchas veces las tasas son más altas, ¿no? Entonces dice indicadores de cartera en mora. ¿Qué significa? Se lo pongo ahí a ustedes, aunque ya lo hemos recalcado algunas veces, entre paréntesis, mide el total de las cuotas en mora, ¿verdad? Y el indicador de cartera en riesgo mide el saldo total del capital de los créditos caídos en mora por falta de un solo pago, ¿verdad? Puntual de sus cuotas de crédito, ¿no? Entonces, muy bien, por ahí doy un poquito de apertura a esto porque debe de quedar muy claro estos dos conceptos. A veces hago yo entrevistas de personal, de personas que han estado trabajando en otras instituciones y muchas veces no saben diferenciar entre un indicador de cuotas en mora y un indicador de cartera en riesgo. Entonces, vamos a ver, Jorge Mario Linares, ¿cuál es la diferencia entonces entre estas dos
de estos dos conceptos? Dígame, ¿no?, con sus propias palabras, por favor, don Jorge Mario. Espero, don Jorge Mario. Subir un poquito el volumen a tu micrófono, por favor. ¿No me escucha? ¿Sí? ¿Escuchamos, Jorge Mario? La cartera de Mora es el total de créditos otorgados para una sola persona. Ajá, vamos a ver. Digamos, en un análisis de varias, hay varias personas y se va a analizar una cartera. ¿Cuál es la diferencia entre una cartera en mora y una cartera en riesgo? O sea, la cartera en mora es cuando el adeudado llega al plazo de su vencimiento. Y la cartera en riesgo aún está siendo evaluada para determinar los vencimientos de la misma. Muy bien, tiene una idea, pero no es eso. Vamos a ver otra persona que quiera aportar, si no, vamos, porque eso sí debe quedar bien claro. A Jorge Mario todavía creo yo que le hace falta un poquito en esto. Vamos a ver, miremos quién otro Buenos días, quiere Luis. participar. Buen día, ¿quién Buenos días, habla? Luis. Me saluda Minor. Muy bien, Minor, muy bien. Ok, por favor, la diferencia entre cartera en mora y cartera en riesgo. La cartera en mora prácticamente es el saldo de capital que la persona no ha cancelado. Puede ser medido en menor y mayor. Digamos, si hay 3 La personas que cartera en mora. pagan la cartera en mora, ¿Qué es, por dijiste? ejemplo, ¿Qué es, dijiste? es el saldo, No, el capital, perdón, el capital. Es el capital que no no, ha pagado. no, no. Ahí Licenciado, en la presentación está puesto. Vamos a ver, Zulma. licenciado, yo considero que la cartera en mora se mide con la cuota que el empresario no ha pagado, el cliente. Eso es, ahí está. La cartera en riesgo es el total, el capital, el todo, el capital más los intereses. Correcto, Zulma, muy bien, excelente. ¿Entendieron, Iván y Jorge Mario? Vamos a ver, Jorge Mario, con lo que dijo Zulma, ¿qué decís? ¿Está comprendido? Sí, Luis. Y Iván. Ah, no, perdón, ¿quién era? Minor. Bueno, sí, bueno, yo tenía entendido de que era el saldo el capital en sí, no los intereses, no el capital y el interés. No, Eso o tenía sea, entendido. la cartera en mora es cuotas en mora. Por ejemplo, si alguien tiene un crédito de 50,000 quetzales y tiene solo cuotas de capital, dividamos las cuotas de capital de 50,000 a 10 meses plazo. Y entonces sus cuotas, ¿de cuánto son? De 5,000, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me agarran la onda? Son 5 cuotas, ¿verdad? 10 cuotas de 5 cada una son 50,000. Entonces, la persona está con indicador de cuota en mora, una cuota en mora. Entonces, la mora, ¿de cuánto es? De 5,000. Pero la cartera en riesgo, ¿de cuánto es? De 50,000. El saldo total, la que tiene en mora más, si no ha pagado ni una, serían los 50,000. Y si había pagado una cuota antes y tiene una cuota atrasada ahorita, el saldo sería de 45,000, ¿verdad? ¿Me comprenden esa parte? Entonces estamos hablando de cartera en riesgo, el saldo total del crédito. Y la mora sería los 5,000 quetzales. Entonces, el indicador de mora siempre va a ser más pequeño del indicador de cartera en riesgo. En riesgo se pone todo el saldo del capital, ¿sí? Si yo, en este ejemplo que les puse, 5,000 sería la cuota en mora. Entonces, eso estoy midiendo morosidad, ¿sí? ¿Y qué porcentaje es 5,000 de 50,000? ¿Verdad? Ese sería el porcentaje. Pero cartera en riesgo de esos mismos 50,000
Si no ha pagado todo y la primera cuota está en mora de 5,000, en la cartera en riesgo que tiene son los 50,000 completos, ¿verdad? ¿Está entendida esa parte? Sí. ¿Sí? ¿Alguno tiene alguna duda? Una duda, o sea que esto es el capital, no van los intereses, o sea, No, solo el capital. solo capital. Mide Capital. cuota en mora capital y mide saldo total de capital. No, Exactamente, así es. ya, Es correcto. gracias. Ajá. ¿Está comprendido todo? Si tienen alguna duda, miren, aquí es cuando las cosas son importantes. Esto debe de quedarles bien claro para que cuando ustedes estén analizando carteras de crédito en mora o en riesgo, ustedes sepan decir, o si les preguntan, decir la respuesta correcta, ¿verdad? Porque miren, sinceramente, de todas las personas que yo entrevisto, es difícil que las personas tengan este tipo de conocimiento. No lo tienen, no sé por qué, si hay muchas instituciones que tal vez no lo trabajan y ya solo le dan indicadores al asesor y miran el numerito y está bajo o está alto, pero no tienen el concepto. Y es importante tener el concepto entendido para poder hacer buenos análisis de cartera. Vamos a ver, por aquí, ¿a quién más tengo? Vamos a hacer otras preguntitas porque a mí me interesa muchísimo y si aquí me tengo que tardar mucho para esto, pues vamos a tardarnos, pero sí es importante. Vamos a ver. Mario Rachón. ¿El audio, Mario? Sí, Lick. Bien. ¿Entendida la parte esta de cartera en mora y cartera en riesgo? Sí está entendido, Lick. Gracias. Explícamelo, por favor. Bueno, lo que ahí sí que lo que estaba captando es de que la cartera en mora es al momento de que se atrasa una cuota, eso ya, ¿cómo decirle que ya está en mora? Es la cartera en mora. Entonces el indicador sería pequeño porque sería una cuota en mora, suponete, de 5,000, ¿verdad? No es lo mismo que decir la cartera en riesgo de 50,000. Exactamente, son las cuotas dejadas de pagar. Exactamente. Entonces ese porcentaje, si lo sacamos, va a ser pequeño y puede ser que nos relajemos porque miramos que es un indicador pequeño. Entonces, normalmente las instituciones de microfinanzas no están midiendo esa digamos, cuota en mora, sino que lo que medimos en su mayoría cuando decimos, hablamos de morosidad, pero que la palabra es cartera en riesgo, lo correcto sería el saldo total que está en riesgo de recuperar por la falta de un solo pago, ¿verdad? Así ¿Estamos? es, ahí estamos. Muy bien. Vamos a ver, entonces, ya aclarado el tema, es importante. Si tienen alguna duda, siempre pregúntenmela porque yo estoy en disposición de poderles aclarar esa parte, ¿no? Vamos a ver aquí más. Aquí me aparece Alvarado. Vamos a ver, Alvarado. ¿Quién es Alvarado? Al audio. Alvarado, ¿se puede comunicar? Creo que no tiene micrófono. Vamos a ver, Walter Simón. ¿Estamos claros, don Walter, cómo está la cartera en mora y cartera en riesgo? Claro, Rick. Así es, yo creo que tenemos bien el concepto, que bien el concepto, la parte de la cuota es lo de la cartera que está en mora. Y el riesgo es 100% del capital, dependiendo de cuánto tiene el saldo. Exactamente, ahí estamos. Solo saldo, no intereses. Exactamente, muy bien. Así es. Que me alegra, entonces ya estamos más claros, por eso es importante esa interactuación entre ustedes y yo, para que ya yo me quede más tranquilo de que ustedes están teniendo la comprensión completa. La vez pasada yo creo que se los hice esto también en un ejercicio numérico, busquen sus apuntes, porque yo en el ejercicio numérico pensé que les había quedado muy claro eso, porque se los hice con valores para que ustedes lo tuvieran. Bueno, hay que tomar en cuenta que el indicador de mora es el resultado de que algo anda mal y proporciona una medición que nos da a conocer su evaluación para saber qué tan mal se puede encontrar en un momento determinado una cartera, ¿no? Pero no señala las causas del fondo de la mora que constituyen los factores críticos de la administración de la cartera de crédito, los cuales se pueden agrupar en 3 áreas. O sea, fallas, tenemos una morosidad alta en nuestra cartera,
y nos da un indicador al analizar esta cartera en riesgo y nos dice que tenemos un indicador del 20% o del 10%, ya nos indica que hay algo que estamos haciendo mal, ¿no? Solo nos da como la pauta que algo está mal, pero no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, pregunta al hueso, señores, para poder determinar cuáles son las causas que están provocando la mora, ¿qué reporte es importante ver? Vamos a ver, William. Sí, buen día. Buenos días. William, Sí, buen día. saludarte. Igualmente, Lick. Sí, Lick. Sí, respuesta. En este caso, Lick, lo que se estaría verificando es el saldo total de la cartera en riesgo que se estaría midiendo para poder hacer una evaluación de lo que realmente se hizo en el campo, porque si vamos a ver la cartera en mora, pueda que nos vayamos a confiar y a la larga casi que podríamos decir que se puede apachar el clavo, podría ser, ¿va? Entonces, Bueno, te voy a, solo una cuestión. Hay un informe de cartera que es importantísimo para poder, porque dice aquí, solo con que el informe de morosidad o de cartera en riesgo te da un indicador del 10%, ya de preocuparse. Entonces, ¿qué informe, aparte de ese que te da el porcentaje de la cartera en riesgo, qué informe es importante ir a revisar, ¿verdad? Para poder determinar quién está provocando esa mora o por qué se está provocando esa mora? ¿Qué reporte es importante revisar? Cosecha de mora. Muy bien, Walter, cosecha de mora se llama el reporte. Apúntenlo por ahí, por favor. Si no tienen ese reporte, cosecha de mora, pues traten de pedir, digamos, asesoría de su jefe inmediato superior, que él sí lo debe conocer. El reporte de cosecha de mora nos va a dar temporalidad en el cual se colocó un crédito y, digamos, está en mora. Por ejemplo, un crédito que se otorgó hace 2 meses y ya está en mora, o un crédito que se otorgó hace 3 meses y ya está en mora, es preocupante, porque se le acaba de otorgar el dinero y está entrando en mora demasiado rápido. Cuando un crédito entra en morosidad demasiado rápido, normalmente atrás de él o hay un fraude, o hay un mal cálculo, ¿verdad? O hubo un gran accidente donde el cliente se murió, o un gran desastre, ¿verdad? Entonces son cosas a las cuales hay que ponerles mucho ojo. Entonces, vamos a ver, aquí Walter nos aclaró que es el informe de cosecha de mora. Bueno, ¿cómo se hace esto? Entonces vamos a preguntárselo. Puede ser Zulma o puede ser Iván. ¿Quién de los dos se anima a contestar cómo se debe analizar ese informe de cosecha de mora? Licenciado, pues yo considero que es sacando el listado de los clientes que tienen, por ejemplo, de 1 a 30 días, de 2 meses de atraso a 60, 90, para ir verificando quiénes están atrasados y revisando, inclusive también viendo siento yo la segmentación también de, por ejemplo, si le estamos dando a tortillerías, por ejemplo, qué está pasando en ese lado, ¿verdad? Que están fallando las tortillerías o que sean personas de segmentos de mercado, considero yo. Ajá, muy bien. El de antigüedad de mora me va a dar, este es diferente al de cosecha de mora. El de antigüedad de mora no me da la fecha en que fue otorgado el crédito para poder evaluar si tiene, digamos, un mes de haber sido otorgado. El de antigüedad de mora es otro informe que sí nos sirve también para el control de la morosidad, porque ahí podemos evaluar cómo está la mora medida en antigüedad. Pero el otro reporte que yo le menciono, Zulma, que es el de cosecha de mora, es un reporte diferente, donde tiene mucho que ver la fecha de otorgamiento de crédito. En la antigüedad de saldo no podemos visualizar eso. Entonces, en la cosecha de mora, ahí lo que hace ese informe es ponerle la fecha
en que ese crédito que hoy está en mora de 1 a 30 o mayor a 30 días, o con alguna antigüedad de 90 días, fue otorgado hace un mes o fue otorgado hace 2 meses. Porque si el crédito fue otorgado hace 2 años o año y medio, pues ahí no habría tanto problema porque ya pasó bastante tiempo y posiblemente ahí puedan ser factores económicos o del negocio en sí o descuidos. Pero ya, digamos, no es preocupante como un crédito que acaba de ser otorgado y entra en estado de morosidad. Muy bien, vamos a ver, gracias Zulma, ahorita va a explicar esto don Iván. Don Iván, por favor. Ah, no, no es don Iván, perdón Iván, no es contigo, yo sigo con Iván, ¿verdad? Por favor, Minor, explícalo porque tú has tenido casos como esos, creo yo. Sí, Lick. ¿Aló? ¿Quién está por ahí? Sí, Lick. Sí. Es que después de que don Juan le estaba escribiendo en el chat diciendo que no tiene buena señal, no se le escucha. Él no puede oír, creo yo, algo así. Ajá, pero debe ser su conexión. ¿Sí, Juanito? Mire, buenos días. Viera que está un poquito inestable la conexión, pero solo quería aportar sobre el informe de cosecha de mora. Yo creo que también ahí podemos segmentar, digamos, los créditos o las actividades que estamos financiando que nos están generando mora a corto plazo, como para poder tomar en cuenta eso. Ajá. Muy bien. Entonces, sigo con Minors. Minor, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el mecanismo a utilizar para cuando ya yo mi informe de cosecha de mora? Yo veo que hay clientes, 3 clientes que me acaban de caer en mora, que tienen 3 créditos, que hace un mes los otorgué y ya están en mora, o hace 2 meses los otorgué y ya están en mora. ¿Qué mecanismo se usa? Porque lo que sucede es que tenemos que descubrir cuál es la falla que estamos teniendo. El informe nos da la pauta de quiénes son los que están en mora en ese momento y podemos ir a investigar. Entonces, ¿qué es lo que se hace, Minor, para poder hacer un buen trabajo de investigación de cuáles son las causas de la mora? Bueno, Lick, pues prácticamente es, primero nos da la pauta de quién de los asesores es el que nos está generando pues esa mora a corto plazo. ¿Correcto? Prácticamente, pues de ahí pues ya podemos ver si es cuestión de mercado o definitivamente es un crédito mal evaluado por parte del asesor, ¿verdad? O seguimiento incluso. Puede ser de que tal vez el crédito como tal, digamos, de que esté bien otorgado, pero el seguimiento no está siendo el adecuado. Entonces, de cierta manera, el cliente también en algún momento dado tiende a acomodarse y a dejar de pagar. Bueno, solo mencioname el procedimiento que usas cuando vistes tu formato de cosecha de mora. Vistes que hay 3 asesores con 3 créditos o con un crédito cada uno con problemas de mora. ¿Qué haces? Las pautas a seguir para que todos los demás vean si hacen lo mismo y yo después ya les voy a mencionar yo lo que se debe hacer. Perdón, Lick, se cortó un poco. ¿Me puede repetir la pregunta? Ya. Por favor, decir las pautas de qué es lo que haces cuando detectaste en la cosecha de mora que tenés 3 clientes que entregaron crédito hace un mes o 2 meses o 3 meses y cada uno tiene un mes, el otro tiene 2 meses, el otro tiene 3 meses. Es de preocupación y analizaste que son 3 asesores o puede ser un mismo asesor el que te está provocando esa morosidad en cosecha de mora. ¿Qué es lo que tenés que hacer según digamos, las mejores prácticas en seguimiento para poder descubrir cuáles son las causas de esa mora? Pues la evaluación de campo, Lick, visitar al cliente para ver si es un problema netamente de mala colocación. ¿Cómo se hace esa evaluación de campo? ¿Qué es lo que tenés que llevar a esa evaluación de campo? ¿Qué es lo que tenés que llevar a esa evaluación de campo? Pues lo que regularmente yo llevo, Lick, es el expediente para verificar pues que todo esté como debe estar, ¿verdad, Lick? Muy bien, ahí estamos. Esa es la pauta que quería. Jóvenes, cuando miramos la cosecha de mora, acabo de descubrir esos 3 créditos que son de reciente otorgamiento. Eso quiere decir que algo está mal. Entonces, cuando yo descubro eso, agarro el expediente de crédito y le doy una revisada para ver dónde está el posible o la posible falla, ¿verdad? Y lo analizo y lo veo. Ya teniendo yo algunas dudas sobre
algo que yo estoy viendo ahí, porque puede ser hasta que esté con grandes cálculos ahí de rentabilidad y no es cierto. Entonces yo vengo, agarro ese expediente y me voy a labor de campo y voy a entrevistar a ese cliente para ver si coincide la información que está en el expediente con la información que yo voy a ver y a ratificar con el cliente. Claro, yo el expediente no le digo al cliente nada, sino que yo le pregunto ahora, mire, quiero ver su inventario, quiero ver cuántas son sus ventas, quiero ver cómo está la situación de negocio, y me doy cuenta ahí que lo que está escrito en el expediente, nada que ver con lo que yo miro en la realidad. Entonces yo ahí me doy cuenta de que algo anda mal. O sea, la información que capturó el asesor de crédito es un fraude, y el señor es otra situación la que tiene. Eso sería uno de los casos, ¿verdad? Van a visitar al otro y ya también llevan el expediente y se dan cuenta que la tienda no es la tienda, que la garantía no es la garantía, que el señor posiblemente no existe, o que el señor realmente le dio el dinero a la esposa o la esposa se lo dio al esposo. O sea, tantas cosas que se pueden descubrir, pero solo lo van a poder descubrir si ustedes llevan el expediente de crédito, ¿verdad? Y puedan ratificar la información. Entonces, el informe de antigüedad de mora, el informe de cartera en riesgo menor y mayor a 30 días, sí me van a dar información valiosa que me van a dar alertivos. Pero cuando me da un alertivo, esos informes me tengo que ir forzosamente. Si no tengo, digamos, los medios, tendremos que ver de qué forma podemos descubrirlo, pero el mejor informe para poder descubrir qué es lo que está pasando es la cosecha de mora. Yo eso se lo recalco mucho porque mensualmente esos informes deben de ser enviados a cada una de las agencias o a cada uno de sus asesores para poder determinar cuáles son las causas y por qué está cayendo una cartera recientemente otorgada en mora, ¿no? Es de preocupación. Entonces, ese seguimiento oportuno y en el momento nos va a dar sanidad de cartera y nos va a dar cuáles son las causas por las cuales se genera la mora. ¿De qué sirve que tengamos un indicador, que veamos que el indicador se va complicando cada vez más, pero no sabemos por qué causa se está originando, ¿verdad? Ahí podemos ver nosotros muchísimo más a profundidad cuál es el problema. Y eso puede ser, aquí dice 1, 2 y 3, la metodología de crédito, que no se está aplicando una buena metodología o que la metodología no está siendo bien aplicada, cualquiera de las dos. Si es una metodología de crédito que ya no fue actualizada y está fallando, o es una metodología bien elaborada, pero el asesor no está siguiendo los pasos que corresponde, no tiene disciplina para poder hacerlo, ¿no? Entonces, también el otro, el 2, riesgo de fraude, ¿no? Vamos y descubrimos que es una mentira, que el expediente de crédito, el señor se fue a Estados Unidos, ya no está el señor aquí en Guatemala y solo sacó el dinero, se lo llevó para pagar el viaje a Estados Unidos y, es un señor que está aquí, pero que ya no está en ese departamento, se fue a otro departamento, o el señor está ahí, pero es un fraude total, ¿no? Entonces, riesgo de fraude también podemos descubrir en eso, ¿verdad? Una cultura institucional como el punto 3, ¿no? O sea, cuando ya todas las cosas se hacen mal por obediencia, ¿verdad? Porque el jefe me lo dijo, o por malas prácticas en la organización y no se han logrado corregir. Entonces, señores, esa parte es clave. Primero, entender qué es la cartera en mora, qué es la cartera en riesgo y qué es el reporte adecuado para darle un seguimiento y descubrir cuáles son las causas que me están generando esa mora. Porque ¿de qué sirve? Bueno, vayan a cobrar y cobren porque ahí está la mora. Ahí no estamos haciendo nada, estamos siendo curativos y no preventivos. Este reporte de cosecha de mora es preventivo también, ¿no? O sea, vamos a tratar de descubrir a tiempo fallas que tiene el asesor de crédito y las cuales puedan ser falta de capacitación o falta de moral y ética, ¿verdad? Contratamos a un mal colaborador y no está haciendo las cosas como debe de hacerlas. Muy bien, por favor, necesito una retroalimentación de cualquiera que esté escuchando. ¿Está entendida esa parte, jóvenes? Cualquiera, por favor, que quiera hacerlo. Miguel Machuca, ¿cómo estamos con eso? Sí, una pregunta. ¿Podrías, así en síntesis, qué es el informe de cosecha de mora? El informe de cosecha de mora, en síntesis, es un informe que te va a dar cualquier crédito que haya caído en mora,
pero con especial atención a la temporalidad o el tiempo en que fue otorgado ese crédito. Y va a medir 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7, hasta 12 o 18 meses, depende a dónde lo quiera llevar yo como reporte. Y lo que me va a dar es un informe de esos créditos que están en función de la temporalidad del otorgamiento de crédito. Entonces me va a decir que un asesor, ¿verdad? Si lo quiero ver por asesor, tiene un crédito que fue otorgado hace 1 mes y ya está en mora. A ese es el que le tengo. Dice, la práctica es de que los primeros 6 meses no debería caer en mora un crédito recién otorgado. Si hay créditos que están cayendo en mora antes de los 6 meses, esos deben ser sujetos de evaluación, debe ser sujeto de una interpelación al asesor, ¿verdad? Hay que ver qué es lo que pasó y irle a hacer una visita a ese cliente para tener retroalimentación y retroalimentar al asesor de cuáles fueron sus errores cometidos y a todo el grupo de trabajo, ¿no? No solo al asesor, sino que eso se hace una sesión. Miren, jóvenes, aquí estamos cometiendo errores. Hoy vamos a ver el expediente de fulano tal que entregó un crédito hace 3 meses y ya está en mora. Entonces, el informe de cosecha de mora es el informe que nos va a dar la pauta de los créditos caídos en mora dependiendo de la temporalidad en la que fueron otorgados y que a los que se debe de poner mayor atención es en los primeros 6 meses. Aunque el informe te puede dar hasta 18 o 24 meses, ¿verdad? Pero ya cuando un crédito entra en mora, como les digo, ya después de 1 año se puede considerar que no fue una mala gestión de haber hecho un crédito mal otorgado, sino que puede ser circunstancias económicas desfavorables o cuestiones de enfermedades o de ciclos del negocio, ¿no? ¿Está claro, Miguel? Sí, gracias, muy amable. Muy bien. ¿Alguien que necesite alguna otra aclaración o alguien que quiera decir algo? Nos vamos a ir un poquito rápido porque... Licenciado, también pasa muchas veces de que los negocios sí existen, pero a veces las personas están sobreendeudadas y a veces no aparecen en los burós, pero son con esos de diario. Entonces lo que hacen es que sacan el crédito y pagan esas deudas. Y muchas veces lo invierten en el negocio, por eso después ya se empiezan a atrasar por la misma situación. Muy bien. Entonces ahí cuando usted va a, digamos, esta persona falló a los 2 meses porque el dinero no lo utilizó en lo que realmente iba a hacer el negocio, sino que pagar una deuda. Hay una debilidad de parte del asesor en no darse cuenta de que esa persona estaba sobreendeudada. No está en buró, pero hay que ver el entorno, ¿verdad? El entorno es importante ver si está llegando a cobrarle, cuando llega el asesor y de repente llega otro a cobrar, o preguntar con los vecinos. Entonces, cuando ya se descubre la mora que fue al mes, usted va a llegar con el expediente y va a ver, y ahí es donde se da cuenta, no el mismo asesor, tal vez no lo puede ver, sino que tiene que ser una persona diferente, el supervisor o jefe de agencia va a ver y se da cuenta que lo que estuvo ahí, la persona es una persona que tiene problemas económicos, que no invirtió el dinero en lo que iba a hacer, entonces quiere decir que hubo un mal análisis de parte del asesor. Entonces, para eso sirve, ¿verdad? Para poderse dar cuenta uno en momento oportuno de que este asesor no está haciendo buenas evaluaciones de campo. O sea, el sobreendeudamiento de las personas es responsabilidad nuestra, de la institución. ¿Por qué? Porque no nos dimos cuenta que esa persona estaba sobreendeudada. Si sabemos que hay mucho de diario y son créditos pequeñitos, pero con altas tasas de interés, eso se está dando en tortillerías o en negocios muy pequeñitos, en tiendas. Entonces hay que estar al tanto de si en esa localidad hay ese tipo de negocio de parte de instituciones que no registradas, pues uno tiene que tener un poquito más agudo en la investigación de campo, porque eso no lo va a encontrar en los burós. Entonces, ¿cuál va a ser mi táctica, mi estrategia? Bueno, ahora tengo que preguntarle a los vecinos si aquí no existe ese mecanismo, o voy a llegar en los horarios que esa gente llegan a cobrar para ver a quiénes de los clientes que posiblemente estén tramitando le están llegando a cobrar ese tipo de cobradores, ¿verdad? Entonces, sí nos va a dar la pauta que tenemos un problema ahí y hay que ver de qué forma mitigamos ese problema, ¿verdad? ¿Estamos? Si se dan cuenta, ahorita estamos viendo el fondo, ¿no? Porque ver un indicador y ver que mi cartera se está llenando de mora, eso nos da la pauta
pauta del problema en sí que vamos a tener o estamos teniendo, pero la pauta es encontrar cuáles son esos factores que están incidiendo en que mi cartera se esté contaminando y que para eso hay un reporte especial que me sirve para poder detectar y determinar en momento óptimo al cierre del mes. Yo quiero mi cosecha de mora para ver quién es el asesor que ya le cayó un crédito en mora que me entregó el mes pasado, ¿verdad? Eso es lo que me da ese informe, esa rapidez. Y yo tengo que estar ágil e ir a investigar qué fue lo que pasó, ¿no? Muy bien, jóvenes. Esta filmina nos ha llevado un poquito de tiempo, pero es importante esto que hemos hablado hoy, siempre y cuando hayan focalizado la atención de lo que estamos hablando y que no estén descuidándose o perdiendo, porque si ustedes pierden la hilaridad de lo que estamos viendo ahorita, esto entra por un lado y se sale por otro. Entonces, por ahí vamos a ver en el examen si aprendieron, ¿no? Metodología siempre utilizada. Establecimiento del monto del préstamo para un empresario. La cantidad que se presta al cliente debe estar en función de su capacidad de pago y se determina como el líquido neto disponible, ingresos menos costos y gastos de la unidad económica y en función de sus efectivas capacidades empresariales para administrar y operar su empresa con indicadores de rentabilidad apropiados a su segmento y entorno empresarial. Monto de capital, ¿verdad? Solicitado efectivamente necesarios. Entonces, ¿qué me indica, qué pauta me da esto? Vamos a ver, Ridhar Arenales. ¿Qué pauta me da esto? El establecimiento del monto del préstamo para el empresario. Comentarios agudos, por favor. Ridhar, ¿estás en audio? Ridhar. Licenciado, buenos días. Buenos días, ¿quién habla? Ah, ya. Le habla Jocelyn. Ahorita Jocelyn. está viendo el chat de Rita que no tiene audio, entonces Ya. incluirme. A mi punto de vista, en este caso, los clientes, nosotros venimos, bueno, con experiencia como asesora, ¿verdad? Ellos en ocasiones, cuando se ve que quieren solo sacar el crédito, ellos vienen y dicen, yo quiero un crédito, ¿cuánto es lo que dan? Entonces, la pregunta, siento clave por parte del asesor debe ser, nosotros, ¿cuánto es lo que en realidad necesita? Porque si ellos vienen y piden lo que se les pueda dar, ellos están aprovechando y no están midiendo su capacidad. Y eso es lo que tendremos que ver para que sea un crédito de éxito, ¿verdad? Y dar siempre la oportunidad. Muy bien, importante que el cliente incluso si ya tiene en su mente o por escrito un plan de inversión, ¿no? Y nos da la pauta y la certeza que si una persona nos presenta un plan, pues ya hay algo más concreto y más claro, ¿no? Si ustedes cuando preguntan en qué va a invertir, la persona no ni sabe cómo explicarlo, pues definitivamente está tramitando un crédito no para una microempresa o por una empresa, está tramitando un crédito para cualquier otra cosa diferente porque no tiene un plan en la cabeza, no tiene una guía, ¿no? Entonces es importante que cuando hablemos con una persona
Muy bien, estamos conectados ya otra vez, compañeros. Confirmen si estamos bien ya. Sí, Lex, se escucha perfecto. Muy bien. Entonces estamos en esta diapositiva que nos da la pauta, digamos, del establecimiento del monto del préstamo para el microempresario. Eso es importantísimo porque si se le da el dinero que no es necesario, ese dinero va a servir para gastárselo, ¿verdad? O si es el dinero que no debió haberse dado porque era un fraude del pensamiento del microempresario, era un pensamiento fraudulento y les dio información falsa y ustedes no lo descubrieron, y cuando ustedes otorgaron el crédito y después van a verificar la inversión, se dan cuenta que no invirtió en eso y que el señor se gastó el dinero, se lo tomó con licor o le sirvió para pagar una deuda o le sirvió para irse de viaje a algún lugar, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos ver que ese monto de crédito solicitado esté basado en un presupuesto real y que nos convenza a nosotros de que va a ser invertido y que es necesario ese capital. Si nosotros vemos que el señor está pidiendo 50,000 quetzales, un ejemplo, pero cuando ustedes van a hacer la visita se dan cuenta que es una cifra que no tiene nada que ver con el negocio en sí y no está bien sustentado, está pidiendo 50,000 quetzales y es una cafetería chiquitita y no requiere de mayor inversión, y entonces preguntan ustedes dónde debe invertir, si ya tiene refrigeradora, si ya tiene estufa, qué inmobiliario. Y él está pidiendo para estufa, bueno, solo que estén deterioradas y vaya a cambiarlas, pero entonces hay que establecer si es necesario, si el negocio es rentable como para pagar las cuotas que va a dar sobre ese préstamo, ¿no? Y qué tan necesario es o me está dando información incorrecta. Entonces debemos de descubrir, porque si yo no hago ese análisis, lo que me interesa es colocar cartera, el señor tiene la necesidad y no me importa qué lo va a invertir, estoy siendo irresponsable, ¿no? Entonces, estoy cumpliendo una cuota, pero este cliente, como es una mentira, de repente esto me va a fallar en cualquier momento, o sea, incluso hasta se me puede desaparecer, ¿no? Entonces, esto que está acá, la calidad de la información es importante, ¿verdad? Entonces, dice, la cantidad que se presta al cliente debe estar en función de la capacidad de pago que él tiene. Hay que investigar bien esa capacidad de pago, porque si quiere, a veces quiere demasiado, pero la capacidad no se la da, no le podemos dar esa plata, ¿no? Si los cálculos están en futuro, por ejemplo, es que yo con eso voy a incrementar mis ventas, pues posiblemente hacemos una proyección y vemos, pero hay que ver entonces bien cómo está ese mercado, cómo está la calidad de ese producto, para ver si con esa inversión va a duplicar sus ventas y se le puede hacer una, digamos, una proyección favorable, pero basada en que tiene experiencia, que tiene mercado, que sabe trabajar costos, que tiene buena calidad de producto, ¿no? Entonces, un buen proyecto de crédito puede ser aquel que se basa en una expectativa, pero porque la calidad del microempresario es alta. ¿Calidad del microempresario en qué? En experiencia, en ese tipo de experiencia que él haya adquirido, en esa, digamos, investigación que usted hace, que es una empresa que ya tiene 5 o 10 años en el mercado, que es competitiva, que tiene todos sus controles al día, que paga sus impuestos, ¿verdad? Si es pequeña o mediana. Si es micro, pues que ustedes puedan constatar que se llevan buenos registros, aunque sean informales, pero que realmente es una empresa seria y que va a invertir el dinero en lo que realmente dice, ¿verdad? Pues eso se ve mucho con el tipo de persona que está haciendo la gestión de crédito, si es una persona responsable, si es una persona con experiencia, o si es una persona irresponsable o es una persona sin experiencia. Esto se puede sacar platicar un poquito con mi microempresario, qué tanto conoce de su negocio, qué tanto me convence que lo que él me dice es realidad con lo que yo estoy viendo en el negocio, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Entonces, por favor, establecer el monto del préstamo microempresario es básico para que no vayan a darse dinero que no corresponde, y eso es entrar en mora en corto plazo, ¿no? Muy bien, veamos la siguiente diapositiva, ¿verdad? Metodología utilizada, flujo de caja familiar, ¿verdad? Entonces, en este flujo de caja familiar vamos a ver de dónde viene el dinero y para dónde va, ¿no? Y que si realmente después de que con mis ingresos logré cumplir una serie de gastos, aún me queda un líquido disponible para hacerle frente a mis compromisos, ¿verdad?
Entonces dice aquí, el líquido disponible debe calcularse tomando en cuenta el flujo de caja familiar y no estrictamente el del negocio. Eso es para microempresa, ¿verdad? Donde se fusionan los dos ingresos y los dos gastos. Este es un aspecto importante porque debe tenerse en cuenta que en la mayoría de las microempresas interviene la familia del microempresario, por eso es que se une, ¿no? Entonces, ese flujo tiene que tomar esos dos conceptos, ¿verdad? El ingreso familiar y el gasto familiar y el ingreso y gasto empresarial. Eso creo yo que no hay vuelta de hoja, todos lo sabemos, pero si no es así en algún lado, pues tienen que hacerlo para evitar que vayamos a tener efectos posteriores de mora en vista que no calculamos bien un flujo de caja del microempresario, ¿verdad? Muy bien, siempre siguiendo en cuestiones metodológicas. Fecha de desembolso. Muy bien, la fecha de desembolso es importante. ¿Por qué? Si la institución no tiene cómo generarle pagos diferenciados en fecha de desembolso. Entonces deben de ser en fechas óptimas que el microempresario tenga para poder hacer su pago en la fecha que corresponde cuando él tiene ingresos suficientes, ¿verdad? Y no en fechas que él tenga problemas de pago. Entonces, la fecha del desembolso, o incluso el momento en que se realiza, es un factor crítico para garantizar que el crédito será invertido en la actividad productiva del microempresario, ¿verdad? Estamos dando un crédito para, digamos, para cosecha y lo estamos dando en una época que no es de cosecha o de producción y no es época de producción. Entonces, tiene mucho que ver el tipo de negocio para ver cuándo está recibiendo ese dinero, si ese dinero es óptimo en ese momento o no. Si es época en que tienen que invertir algo y no le damos el dinero, es malo. O si estamos dándole dinero y no es el momento de inversión, ¿no? Entonces yo creo que es importante que la fecha sea valorada para la entrega de crédito. ¿Es momento oportuno de entregarle el crédito en ese momento y es una necesidad que tiene el microempresario o no? Hay que descubrirlo. Y también la fecha de desembolso y la de pago tiene que quedar acorde a cuando esta persona tiene las capacidades de pago, ¿no? Ahí está bien explicado en el cuadrito, no lo voy a entrar a mayor explicación porque creo que está claro. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Muy bien. Habla Julio. Muy bien. ¿Perdón? Habla Julio. Sí, ¿cómo no, Julio? Solo para ver esto de lo de la metodología, yo siento que también, aparte de darle el crédito y hacer una buena evaluación de parte del asesor para ver si es fecha, como usted decía, de una producción o de hacer una en el nivel agrícola, ¿verdad? Ajá. Las temporadas, darle un buen seguimiento al crédito para ver si el dinero que se otorgó se utilizó para el negocio. Correcto, eso es importantísimo, darle ese seguimiento porque si ya desde el principio nos estamos dando cuenta que las cosas no se hicieron como estaban planificadas, ya tenemos un gran problema, ¿no? Algo pasó, algún fraude de parte del empresario está haciendo uso inadecuado del fondo, entonces nos mintió, entonces ya debemos tomar alertivos y comenzar a preocuparnos y a ver de qué forma podemos nosotros corregir esto, ¿no? Sí, nos da la pauta, pero digamos ahí quiere decir que estamos cometiendo algún tipo de error en la parte investigativa, ¿verdad? Es correcto, Julio, así es. Entonces, como estamos siguiendo varios, como se dan cuenta, A, B, C, D, hoy estamos por el D, relación permanente con el cliente. Significa estar en una comunicación permanente con el cliente y no descuidarlo una vez que se ha otorgado el crédito. Cabal lo que dijo Julio hace un momento. Esto mantiene al empresario consciente de su deuda con la institución y le crean un hábito de disciplina de pago. O sea, porque ahí él se da cuenta que le están dando seguimiento, que no están llegándolo a visitar solo por cobrarle, sino que también cómo le va con el negocio, ¿verdad? Un saludo cordial para mantener esa relación positiva con el cliente, mantener una relación profesional, ética y responsable con el cliente. Eso es importantísimo, ¿no? Y tenemos también, ¿verdad? Autorización y recuperación del crédito.
esa parte de autorización y recuperación del crédito, la autorización le compete al comité de crédito y la recuperación debe ser, primera instancia, responsabilidad del asesor de crédito, ¿verdad? Es muy difícil que se pueda responsabilizar del atraso en el pago de un crédito a un asesor de crédito cuando el crédito no ha sido elaborado y analizado por él mismo. O sea, si fue por otra persona, se pierde esa relación muchas veces. Por consiguiente, esos cambios de personal muy continuos es malo para digamos, el seguimiento de crédito, ¿no? Entonces deben de ser asesores comprometidos con el seguimiento, ¿verdad? Hay una corresponsabilidad porque él hizo ese proyecto, hizo ese proyecto de crédito, ¿verdad? Riesgo de fraude, tenemos riesgo de fraude también, ¿verdad? Los fraudes en las microfinanzas constituyen una de las principales causas de la mora. Inclusive se puede afirmar que detrás de la mayoría de los problemas de mora siempre hay un fraude, o sea, una, digamos, mala calificación o inadecuada calificación, un inadecuado análisis por favorecer, por amistad o por qué sea, con compadrazgos o por mala fe a una persona, ¿verdad? Los fraudes más comunes, acuerdos intencionales entre el asesor y el cliente, ¿verdad? Obviando la política, el reglamento y las metodologías, ¿no? Créditos fantasmas, legalmente ficticios, ¿verdad? Desviación de los créditos en diversas formas, falsear información, todo eso, fraudes, es por falta de moral y ética, tener mal personal dentro de la organización, ¿verdad? Hay 4 medidas para evitar el fraude, las cuales se detallan a continuación. Ya el tiempo me llevó, esta es la última filmina para ver el día de hoy. Entonces vean A, B, C y D, ahí lo leen por favor, para respetar el tiempo y porque tenemos el próximo catedrático. Ha sido un gusto estar el día de hoy con ustedes, espero que la clase haya sido amena y que les haya servido de mucho, que es lo más importante, que ustedes aprendan y algunos ya saben, pero que refuercen sus conocimientos con relación a tener una buena cartera sana, bien administrada. Aquí todavía no hemos visto la administración en sí de la cartera, sino que lo que estamos viendo es que cómo deben de evitar que se les contamine la cartera y sea de una mejor gestión administrativa. Ya después vamos a entrar en la gestión de la cartera, pero ahorita lo más importante es evitar que se les inyecte mora a sus carteras, haciendo lo que hemos analizado ahorita, de investigando bien al cliente, de ver que se le dé el capital justo al cliente y que descubramos a tiempo cuáles son las causas de la mora. Así que ha sido un gusto de poderles saludar a todos. Tengan un feliz fin de semana duradero. Hasta pronto. Gracias, Lick Neri. Igualmente. Gracias, Lick. Feliz Hasta pronto, jóvenes.